Mi saludo cordialísimo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, oyentes, radioyentes de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro. Recuerden que estuvimos el 16 de junio celebrando la fiesta patronal. Qué hermoso, se transmitió por esta emisora todo lo que hicimos en esta fiesta. Por eso agradecemos a la emisora y tenemos que apoyarla fuertemente para que esa onda radial siempre llegue a sus hogares, a sus corazones. También las emisoras comunitarias que transmiten desde las parroquias. Entonces hoy se unen para que este programa Siempre en Domingo llegue a ustedes. Estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Y continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Los domingos anteriores estamos en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 11, en donde, como lo vamos a escuchar, Jesús hace una oración. ¿Y cómo hace esa oración? Dando gracias al Padre, Señor de cielo y tierra. Qué bonito que nuestras oraciones, cuando hacemos acción de gracias, seamos y digamos y expresemos los sentimientos que Jesús expresó en su oración cuando oraba. Y hoy entonces pongámosle cuidado, que nuestro Señor empieza dirigiéndose a su Padre y diciéndole con qué ánimo, con qué interés: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra. Vamos a ver por qué le da gracias Jesús al Padre Celestial. Escuchemos la lectura del Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una oración que Jesús dirige a su Padre Celestial. Este pasaje del Evangelio es bellísimo y podemos verlo desde muchos puntos de vista. Pero refirámonos al contexto del Evangelio para poder hablar que nuestro Evangelio de hoy puede tener 3 momentos. Primero, lo que decíamos, una oración de alabanza al Padre. Después, una explicación de tipo teológico, que se refiere a las enseñanzas acerca de lo que es Dios y su voluntad. Y una tercera parte como una invitación muy importante a participar, a entrar en lo que nuestra diócesis ya estamos trabajándole duro y parejo, aunque no solamente ahora, desde atrás, pero quizá el nombre no lo expresamos como con tanta claridad y tanto cariño, dijéramos así. La Escuela de Jesús. ¿Cómo es importante pertenecer a la Escuela de Jesús? Si nos llamamos discípulos y misioneros, todo discípulo tiene que tener un maestro. ¿Y entonces cuál es el maestro? El maestro es el gran maestro, el maestro que enseña con autoridad, o sea, Jesús de Nazaret. Entonces, al final del Evangelio nos habla de esa invitación a participar en la escuela de los discípulos. Y como nos dice el Señor, poniendo menos pesada la carga que pudiera darse
en relación con el mensaje del Evangelio. Ya lo veremos cómo es que dice nuestro Señor que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿A qué se referirá? Vamos en el transcurso de la meditación de este Evangelio a encontrar explicaciones a las palabras del Señor. La primera parte, como les dije, es esa oración en la que Jesús da gracias al Padre. ¿Por qué? Interesante, ¿por qué? Porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Cuáles estas cosas? Pues su palabra, su voluntad, su buena nueva, la revelación que Él nos trae de quién es el Padre, lleno de misericordia, y quién es el Espíritu Santo que nos envía para dinamizar la iglesia y darle vida. Todas estas cosas son quizá difíciles para los que se creen muy sabios, tienen ciencia, pero la ciencia hincha y se puede explotar la persona, porque tanta es su hinchazón que realmente no cabe nada más. Entonces las cosas de Dios no caben en su intelecto, porque ya tiene toda la ciencia del mundo. No, estas cosas, nos dice el Señor, las ha escondido a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Seamos pequeños para que las cosas de Dios y su mensaje nos lleguen, porque somos humildes. Entonces, por eso da gracias Jesús al Padre, porque esconde estas cosas a los sabios, entre comillas, y las revela a los pequeños, a los humildes. Los pequeños, ¿quiénes son los pequeños? Los que están llamados a ser sus discípulos y a pertenecer a la escuela de Jesús, porque se han abierto a la buena nueva, porque han recibido el primer anuncio, que Dios nos ama, que nos envía a Jesús, y que tanto ha amado Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por eso Pablo decía, y los apóstoles, se ha entregado por mí, me ha amado y se ha entregado por mí. Estamos invitados a ser discípulos de la escuela de Jesús, en ese sentido, de ser humildes y pequeños, para reconocer que quién es el Maestro y quién es el Mesías y quién es el Señor, pues Jesús, quien ha recibido de Dios toda la sabiduría, porque es su Hijo. Entonces, todas estas cosas merecen o son el motivo de que Jesús dé gracias a Dios en el Evangelio que hoy hemos escuchado. Y una explicación de esta oración de alabanza que Jesús realiza en este Evangelio que hemos escuchado, porque los sabios, entonces, ¿quién tiene la sabiduría? La sabiduría de Dios. Recuerden un libro del Antiguo Testamento, Proverbios, que dice, la sabiduría edificó aquí su casa y le puso 7 columnas. Esa sabiduría es Dios, y las 7 columnas son los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, esa sabiduría es la que se refiere a estas cosas, porque Salomón, cuando fue elegido rey y entonces hizo una oración y le pidió, y Dios en su oración le pregunta qué quiere para que reine bien en Israel como rey, y no pidió riquezas, y no pidió vencer a los enemigos, grandes ejércitos y todo eso, sino que pidió la sabiduría para saber discernir. Y nuestro Señor, como lo elogió por haber pedido eso en su oración, y además de la sabiduría, le dio las otras cosas. Es que eso, lo demás viene por añadidura. Por eso, esa es la explicación de esta oración que Jesús hace en este Evangelio del domingo. Y por último, es la invitación de Jesús, que es sabiduría, a que todo el que quiera hacerse pequeño, como hemos dicho, e ingresar a la escuela de Jesús, es una invitación del Señor. Jesús emplea unos términos hoy al final del Evangelio, lo que es la carga, lo que es el yugo, lo que es el descanso, que pareciera que todo eso nos trajera muchas cargas. Fíjese que a los israelitas les pusieron una cantidad de mandamientos
que eran más de 600 y ellos no sabían ni cuáles cumplir. Entonces eso era una carga tan tremenda, tan así que los fariseos, ellos mismos, los maestros de la ley, fariseos, no le colocaban esa carga a ellos mismos porque no eran capaces de llevarla, sino se la colocaban a los demás. Entonces esa es la hipocresía y la soberbia del fariseo. Nuestro Señor no quiere eso de sus discípulos. Y entonces el cumplimiento de los mandamientos, que en el Nuevo Testamento ya se redujeron a uno solo, el amor a Dios y el amor al prójimo, es el que ilumina todos los 10 mandamientos que siguen vigentes y que fueron dados en el Sinaí, pero que Jesús explica muy bien en el Sermón de la Montaña. Antes se dijo, yo les digo. Entonces, todo eso hay que verlo en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Entonces, por eso nuestro Señor, hablando de ese solo mandamiento, que es el mandamiento del amor, entonces, por eso nos dice, todo el que esté cansado. Si nos cansamos en estas tareas, en estos apostolados, en todo esto, las tareas de Dios, miremos a Jesús en la cruz que se entregó por nosotros y al Evangelio de hoy que nos dice muy claramente, los que están cansados y agobiados, vengan a mí, yo los aliviaré, carguen con mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansos y humildes de corazón como Jesús, y de esa manera encontraremos descanso, nos dice el Evangelio. Y si no, es una zozobra completa, la de todos los días en nuestra vida. Entonces, en esta escuela de Jesús, qué bueno es ser su discípulo y con esa confianza que el Señor nos da. Por eso oremos, terminando esta reflexión. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres la sabiduría de Dios, que has venido a nosotros para revelarnos el amor y el plan salvador del Padre. Somos discípulos tuyos. Estamos en tu escuela, aprendiendo a amar y a entregar nuestra vida al servicio del mundo. Sabemos que tu yugo es suave y solo tú nos das el descanso pleno. Manténnos con tu gracia, Señor Jesús, muy fieles en tu amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Muy buen domingo para todos.